Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Soy y hoy, en este vídeo vamos a sumergirnos en un tema que seguro les va a encantar, uno que genera muchísima curiosidad y del que se habla mucho en el mundo del entretenimiento, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como dice el título, vamos a explorar ¿por qué Kerem Bürsin ama tanto a Hande Erçel? Y créanme, vamos a ir más allá de las simples fotos en redes sociales y los rumores. Vamos a desmenuzar, a analizar, a entender. ¿Qué es lo que hace a esta relación tan especial? ¿Qué es lo que la gente tanto admira? Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el mundo de Kerem y Hande, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido del canal, no olviden suscribirse. Es una forma fantástica de apoyar el canal y de no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y acompáñenme en esta aventura. Ahora sí, comencemos. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, para muchos, un verdadero cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air, y lo que comenzó como una relación profesional se convirtió, ante los ojos del mundo, en un amor apasionado. Y honestamente, ¿quién no se enamoraría de esta pareja? Son guapos, talentosos, exitosos y, lo más importante, parecen tener una química increíble. Pero, ¿qué es lo que realmente atrapa a Kerem de Hande? ¿Qué la hace la mujer perfecta a sus ojos? Para entenderlo mejor, necesitamos ir más allá de las superficialidades. No se trata solo de belleza y fama. La clave está en comprender la conexión humana, la compatibilidad, la admiración mutua y el apoyo que existe entre ellos. Es una relación que, al parecer, va mucho más allá de lo que vemos en las revistas o en las redes sociales. Para empezar, creo que es crucial analizar un poco la personalidad de Kerem Bürsin. Es un actor muy conocido por su profesionalismo, su inteligencia y su compromiso con su trabajo. Siempre está buscando nuevos retos, es muy carismático y tiene una manera muy particular de expresarse. Kerem es un hombre con mucha personalidad. Es un hombre que valora la autenticidad y la honestidad, y que tiene una visión clara de lo que quiere en la vida. Es un hombre que no teme ser el mismo, con sus fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué tipo de mujer podría capturar su corazón? Pues bien, creo que Hande Erçel, con su propia fuerza y carácter, es una elección perfecta. Kerem es conocido por ser una persona muy reflexiva. No es el tipo de hombre que se deja llevar fácilmente por las apariencias. Busca algo más profundo, algo que vaya más allá de la belleza física. Busca una conexión, una complicidad, una persona con la que pueda compartir sus pensamientos, sus ideas, sus sueños. Busca a alguien que lo desafíe, que lo inspire, que lo haga ser una mejor persona. Hande, por su parte, también es una actriz increíblemente talentosa y popular. No solo tiene una belleza deslumbrante, sino que también ha demostrado ser una mujer con una gran fuerza interior. Además de su éxito profesional, ha utilizado su plataforma para hablar sobre temas importantes, como la lucha contra el cáncer, demostrando su compromiso social y su empatía. Hande es una mujer con una gran sensibilidad y un corazón enorme. Y creo que eso es algo que Kerem admira muchísimo. Hande es una mujer que ha demostrado ser mucho más que una cara bonita. Es una persona que ha sabido sobreponerse a las adversidades, que ha luchado por sus sueños y que ha utilizado su fama para hacer el bien. Es una mujer con valores, con principios y con una gran capacidad de amar. Su participación en causas benéficas, su apoyo a organizaciones y su sinceridad al hablar sobre temas sensibles, demuestran su compromiso con la sociedad y su deseo de marcar una diferencia. Ahora bien, vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que realmente hace que Kerem la ame tanto? Aquí hay algunos puntos clave que, a mi parecer, son fundamentales. En primer lugar, la conexión personal. La química entre Kerem y Hande en pantalla era innegable, pero al parecer, esa conexión se extendió fuera del set. Los dos han hablado en diversas entrevistas sobre lo mucho que se complementan, sobre la facilidad con la que conectan y sobre la importancia de la comunicación en su relación. Creo que una base sólida de amistad y entendimiento mutuo es crucial para cualquier relación exitosa. Y por lo que hemos visto, Kerem y Hande la tienen. Es muy probable que se hayan convertido en amigos, confidentes y, por supuesto, amantes. Esa conexión personal es la base fundamental.
La conexión personal va más allá de la atracción física. Implica compartir valores, intereses, sueños y objetivos. Es la capacidad de comunicarse de manera efectiva, de entenderse sin necesidad de muchas palabras y de sentir una profunda conexión emocional. Es la base sobre la cual se construye una relación sólida y duradera. En el caso de Kerem y Hande, esa conexión parece ser muy fuerte, lo que les permite superar cualquier obstáculo y disfrutar de una relación plena y satisfactoria. En segundo lugar, el respeto mutuo. Ambos son profesionales en sus respectivos campos y aunque han trabajado juntos, siempre han respetado la independencia del otro. Kerem siempre ha elogiado la dedicación de Hande a su trabajo, y Hande ha hablado de lo mucho que admira el compromiso de Kerem con su profesión. El respeto, la admiración mutua, es clave para una relación sana y duradera. Esto incluye respetar las decisiones del otro, sus metas y sueños, y apoyarse mutuamente en todos los aspectos de la vida. El respeto es fundamental en cualquier relación. Implica valorar las opiniones, los sentimientos y las decisiones del otro. Es reconocer la individualidad de cada persona y permitirle crecer y desarrollarse. En el caso de Kerem y Hande, el respeto mutuo se manifiesta en la forma en que se apoyan en sus carreras, en la forma en que celebran sus éxitos y en la forma en que se ayudan a superar los desafíos. Es un respeto que va más allá de lo superficial y que se basa en la admiración y el cariño. En tercer lugar, la admiración. Kerem, al parecer, admira la fuerza, la inteligencia y la sensibilidad de Hande. La admira como actriz, como mujer y como persona. Y creo que Hande también admira la pasión, la dedicación y la personalidad de Kerem. La admiración es un componente fundamental del amor. Ver a tu pareja como alguien a quien admiras te ayuda a mantener viva la chispa, a sentirte orgulloso de estar con esa persona y a seguir queriéndola. En esencia, es una admiración mutua por sus cualidades, su trabajo y su forma de ser. La admiración es un motor poderoso en cualquier relación. Es la capacidad de reconocer y valorar las cualidades positivas del otro. Es sentirse orgulloso de la persona que tienes al lado y querer aprender de ella. En el caso de Kerem y Hande, la admiración se manifiesta en la forma en que hablan el uno del otro, en la forma en que se elogian y en la forma en que se apoyan mutuamente. Es una admiración que va más allá de lo físico y que se basa en la admiración y el respeto. En cuarto lugar, la autenticidad. Ambos parecen ser personas auténticas, que no tienen miedo de mostrarse tal y como son. No les importa ser ellos mismos, ni esconder sus defectos o vulnerabilidades. Creo que la autenticidad es muy importante en una relación, porque permite que la pareja se sienta cómoda y segura, sabiendo que pueden ser ellos mismos sin ser juzgados. La honestidad es la mejor política y en las relaciones, creo que la autenticidad es clave para construir una relación fuerte y duradera. La autenticidad es la clave para una relación sana y duradera. Implica ser honesto contigo mismo y con tu pareja. Es no tener miedo de mostrar tus verdaderos sentimientos, tus miedos y tus inseguridades. En el caso de Kerem y Hande, la autenticidad se manifiesta en la forma en que se relacionan en público, en la forma en que se muestran tal y como son, sin máscaras ni poses. Es una autenticidad que fortalece su vínculo y que les permite construir una relación basada en la confianza y el amor. En quinto lugar, el apoyo incondicional. Tanto Kerem como Hande han estado presentes el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales, en sus decisiones personales y en los desafíos que han enfrentado. El apoyo incondicional es crucial en una relación, porque le da a la pareja la seguridad y la confianza para enfrentar cualquier obstáculo que se presente. Saber que tienes a alguien que te ama y que siempre estará ahí para ti es un regalo invaluable. El apoyo incondicional es un pilar fundamental en cualquier relación. Es estar presente en los momentos difíciles, ofrecer consuelo, ánimo y ayuda. Es ser el hombro en el que te puedes apoyar, la mano que te levanta cuando te caes y la voz que te recuerda que eres capaz de superar cualquier obstáculo. En el caso de Kerem y Hande, el apoyo incondicional se manifiesta en la forma en que se cuidan, se protegen y se animan mutuamente. Es un apoyo que va más allá de lo material y que se basa en el amor y el compromiso. Otro factor, aunque menos visible, es el entendimiento de sus carreras. Ambos son actores con carreras muy demandantes. Entender los horarios, las presiones, las exigencias de la industria. Eso es algo que no cualquiera puede hacer. Compartir esa experiencia, esa comprensión,
ayuda a crear un vínculo más fuerte y a evitar malentendidos. La comprensión de la profesión del otro es fundamental para una relación exitosa en el mundo del espectáculo. Y por último, pero no menos importante, el amor. Es la base de todo. El amor es la fuerza motriz que impulsa cualquier relación. Es la emoción que te hace querer estar con esa persona, cuidarla, protegerla y hacerla feliz. Y a juzgar por la forma en que se miran, por la forma en que hablan el uno del otro, y por la forma en que han compartido su amor con el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erçel sin duda se aman. El amor es el sentimiento más poderoso que existe. Es la base sobre la cual se construye una relación sólida y duradera. Es la alegría, la felicidad, la pasión y la entrega. Es querer estar con la otra persona, cuidarla, protegerla y hacerla feliz. En el caso de Kerem y Hande, el amor se manifiesta en la forma en que se miran, se tocan, se hablan y se relacionan. Es un amor que va más allá de lo físico y que se basa en la conexión, la admiración, el respeto y el apoyo mutuo. Es un amor que se nota y que inspira a quienes los observan. Pero ojo, no todos son flores en la vida. Las relaciones, especialmente las que están expuestas al ojo público, no son fáciles. Han enfrentado rumores, especulaciones y, por supuesto, la presión de la fama. Sin embargo, han sabido mantener la calma, proteger su privacidad y seguir adelante con su relación. Y eso, amigos, es algo que merece mucho respeto. Han aprendido a lidiar con la atención mediática, a separar su vida personal de su trabajo y a proteger su relación de las presiones externas. Han demostrado madurez y solidez emocional, lo que les ha permitido mantenerse unidos y felices. En resumen, creo que Kerem Bürsin ama a Hande Erçel por muchas razones, por su conexión personal, por su respeto mutuo, por la admiración que siente por ella, por su autenticidad, por el apoyo incondicional que le da, y por supuesto por el amor que se profesan. Es una combinación de factores que hacen que su relación sea especial y única. Y como espectadores, solo podemos admirar su amor y desearles lo mejor. Su relación es un ejemplo de cómo el amor, el respeto y la admiración mutua pueden superar cualquier obstáculo, incluso la fama y la atención mediática. Es una relación que inspira a muchos, demostrando que el amor verdadero sí existe. Pero, ¿qué podemos aprender de esta relación? Creo que Kerem y Hande nos enseñan algunas lecciones importantes. Asterisco, 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 la importancia de la autenticidad, asterisco, asterisco, ser uno mismo, sin miedo a mostrarse vulnerable, es clave para una relación duradera. Asterisco, 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 el valor del respeto mutuo, asterisco, asterisco, admirar y valorar las cualidades del otro, y apoyar sus sueños, fortalece el vínculo. Asterisco, 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 el poder de la comunicación, asterisco, asterisco, hablar abiertamente, expresar los sentimientos y escuchar al otro, es fundamental para resolver conflictos y fortalecer la conexión. Asterisco, 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 la necesidad del apoyo incondicional, asterisco, asterisco, estar presente en los buenos y malos momentos, ofrecer consuelo y ánimo, crea una base sólida para la relación. Asterisco, 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 la búsqueda de la conexión personal, asterisco, asterisco, buscar a alguien con quien compartir valores, intereses y sueños, es clave para una relación significativa. Estos son solo algunos de los factores que, a mi parecer, hacen que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel sea tan especial. Por supuesto, cada relación es única y tiene sus propias dinámicas. Pero creo que en el caso de Kerem y Hande podemos ver un ejemplo de cómo el amor, el respeto y la admiración mutua pueden crear una relación sólida y duradera. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado por qué Kerem ama tanto a Hande, y hemos desmenuzado los elementos clave que, a mi parecer, hacen que su relación sea tan especial. Espero que este análisis les haya dado una nueva perspectiva sobre esta pareja y que hayan disfrutado del vídeo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y, sobre todo, que les haya gustado. Si fue así, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Tienen alguna otra opinión sobre el tema? No duden en compartirla. Me encanta leerlos. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a mejorar y a crear contenido que les guste.
Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de los futuros vídeos que preparemos. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.